Luz y sal, hermanos, pidamos al Señor su espíritu de entendimiento para comprender el mensaje que aquí nos quiere revelar. El día de hoy reflexionaremos la lección 36 del cuarto año, el cristiano en la política. Es derecho y deber de los miembros de la iglesia militar en la vida pública. Antes de comenzar esta lección, comprendamos que cuando se habla de política o cuando se usa la palabra política, es por su significado y no la deformación de la misma, el cual es proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. A eso nos vamos a referir cuando digamos política. Antes de hablar de dicho tema, terminaremos el capítulo correspondiente a la vida económica social del hombre. Recordando la lección anterior, la economía debe de servir para dignificar al hombre. Principalmente el hombre basa su economía en su trabajo, por lo tanto el trabajo de igual manera debe dignificar al hombre. Comprendamos que el trabajo procede inmediatamente del hombre, con lo que se tienen dos características. Domina y personaliza su trabajo, y esto es porque el hombre subsiste del trabajo, y no solamente el hombre, sino también su familia. Por otro lado, el trabajo tiene su carácter social, ya que lo realiza con otros hombres, creando un lazo de fraternidad, puesto que el trabajo hace que el hombre se ponga al servicio de sus compañeros del trabajo, que en muchas ocasiones llegan a ser amigos. Por otro lado, el hombre tiene que tener una fidelidad y dignidad hacia su trabajo. Al hacer esto, este coopera en la obra redentora de Cristo, ya que en su momento Jesús dignifica de una manera eminente al trabajo. Recordemos que él era de oficio carpintero. Por todo lo anterior, es derecho y obligación del hombre el trabajo. Es decir, el hombre tiene derecho a trabajar y al mismo tiempo tiene la obligación de trabajar. Por lo que aquí viene un doble compromiso. Por una parte, el gobierno junto con los empresarios deben de asegurar que el hombre tenga trabajo. Y el hombre debe de respetar y ser fiel a su trabajo. En esta doble responsabilidad que se tiene acerca del trabajo implican varias cuestiones que se deben de considerar. Lo primero, como lo dijimos al inicio, el trabajo debe de velar por la dignidad del hombre, no lo debe de hacer menos. Y lo segundo es, cumpliendo esta misma condición, es que el trabajo se tiene que adaptar a las necesidades y condiciones de la persona. Aquí debe de existir un doble compromiso, es decir, no podemos dejarle al gobierno o a nuestros patrones toda esta condición. Nosotros también, como personas, debemos de velar por cuidar mis condiciones y mis necesidades. ¿Qué quiero decir? Que yo no debería estar en un trabajo que no me ayude a solventar mis necesidades económicas. Y además, me quita tiempo con la familia. Ahora, también podemos entender que yo carezco de habilidades y por esta condición, el trabajo que tengo, pues es un trabajo que no me ayuda a solventar mis necesidades. Eso es una posibilidad. Pero entonces aquí surge otra cuestión u otra característica del trabajo que debemos entender. Y esta es que el trabajo me debe de llevar al progreso. Es decir, el hombre en su trabajo o por su trabajo debe desarrollar sus cualidades, habilidades nuevas o bien las que ya tiene, dominarlas con experiencia para que esto lo lleve a tener oportunidades mejores de trabajo y obviamente que éste cubra sus necesidades materiales. Dicho de otra manera, tengo que salir del conformismo en el que estoy. En el sentido completo, ¿no? Porque a lo mejor en mi puesto de trabajo se me paga bien, para llegar a él tuve que tener nuevas habilidades y demás cosas. Eso no implica que yo me voy a quedar estancado tanto en habilidades, capacidades, dicho en una palabra, en formación, sino que por el hecho de ser una persona, por el hecho de estar trabajando, tengo que seguir desarrollándome. Una cuestión del trabajo es la relación del patrón y trabajador,
Ya lo mencionamos la lección anterior, que estos deben de existir, no con diferencias abismales en materia económica, pero que deben de existir y que deben de llevarse lo mejor posible. Aquí se nos da a entender que pues patrón y trabajador deben de colaborar mutuamente por el bien común. El ejemplo sencillo es que el patrón debe de brindar las mejores condiciones de trabajo y yo como trabajador debo de responder con fidelidad, honestidad y respeto a mi trabajo. Sin embargo, a pesar de todo esto, de que se cumplan las dos, por otras cuestiones que sean, puede haber conflictos entre ambas partes. Por eso el trabajador debe de tener el derecho de crear asociaciones que se encarguen de velar por los derechos laborales. Incluso yo pensaría que estas asociaciones deben de velar por la dignidad de la persona, porque el patrón puede respetar los derechos laborales, pero esto no implica que se dignifique a la persona. Como resumen de todo esto, la economía debe dignificar al hombre. Una parte de la economía en la vida de la persona es el trabajo. Por lo tanto, de entrada tenemos que el trabajo dignifica al hombre. Este trabajo tiene que ver por el progreso del hombre, lo cual es una doble responsabilidad entre el patrón y el trabajador. Vuelvo a dar el mismo ejemplo. Podemos estar en la máxima, en el puesto más alto de nuestra empresa y no por eso tenemos que caer en el conformismo. Tenemos que seguir actualizándonos, formando, tenemos que seguir progresando para las nuevas dificultades que surjan no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida o en cualquier otro ambiente. Otro aspecto del trabajo que mencionamos es de que debe de velar por las necesidades y condiciones del hombre. Aquí no hay que confundirnos y pensar que cualquier trabajo nos va a remunerar de manera suficiente, de manera necesaria y suficiente para todas nuestras necesidades. En cuanto a la remuneración se refiere, lo que nos dice la sección de la repartición de los bienes es de que esta repartición sí es para todos, pero también debe de ser una repartición justa. Es decir, al que trabajó se le da, al que trabajó más se le da más, y al que no trabajó lamentablemente no se le da. También debemos entender en esta repartición justa es que una persona no se va a quedar con todo, lo cual me llama la atención porque este apartado de entender porque este apartado nos llama a dejar el egoísmo. Ahora, lo otro que nos llama el apartado de repartición de bienes es la atención hacia los pobres. Si bien es cierto que debe de haber trabajo para todos y que todos deben de trabajar, la realidad es diferente, ¿no? Y esto no es a lo mejor porque uno lo quiera, sino por las condiciones que vive el país, el trabajo es escaso. Entonces, la lección nos llama que tenemos que velar por los pobres. Incluso los santos padres, los padres conciliares nos dicen que si un pobre muere de hambre, la culpa la tenemos nosotros por dejarlo pasar hambres. Incluso, ya con esto el compromiso que tenemos con la sociedad se vuelve más grande. Me llama la atención a este punto porque me estoy dando cuenta que estas últimas lecciones de cuarto año nos van preparando para el siguiente año, ¿no? Doctrina social de la Iglesia Católica, lo cual pues son estos puntos, pero de una manera más extensa. Pero bueno, eso es, como les dije, para el siguiente año. Si queremos ayudar a estas personas a que sobresalgan de su situación, pues lo más adecuado sería enseñarle un oficio para que esta persona pueda progresar. Y bueno, una vez más se nos dice que el progreso depende de todos, particularmente aquí se nos habla de la economía. Claro está que de diferentes maneras, pero al final depende de todos. Es decir, el gobierno tiene que dar condiciones a los empresarios para que ellos puedan invertir en el país y así generar empleos. Estas personas que van a cubrir el empleo, el trabajo, deben de capacitarse lo mejor posible para cubrir estos empleos. Independientemente
del puesto, esta persona debe de seguirse capacitando para progresar en su trabajo, en su vida económica. También la lección menciona que los empresarios y los inversionistas deben de tener un respeto a los bienes de la nación, deben de pagar impuestos, lo cual favorece a la sociedad. Una de las consecuencias inmediatas del trabajo es la propiedad privada, la cual es un derecho del hombre. Debemos comprender aquí que existen dos tipos de propiedades, la pública y la privada. La pública es de todos y el administrador es el gobierno. La privada es propiedad exclusiva que nosotros tenemos para nuestro uso. Ambas propiedades no se deben de confrontar, no deben de estar peleadas, sino ambas propiedades deben de velar por el bien común. Ahora, ¿cómo vamos a respetar esto? En primer lugar, nosotros particulares no debemos acaparar la vía pública. Un ejemplo es muy común que luego frente a nuestras casas hay un área verde y cercamos. Esa área verde no está dentro de las escrituras o del contrato de la compra de la casa. No tengo por qué cercarla, no tengo por qué acapararla. Y la otra parte es que el gobierno tampoco debe de estar expropiando bienes sin motivo alguno. La expropiación de bienes privados se debe de dar porque va a haber un bien común, un bien mayor para la sociedad. Por su contraparte, esta expropiación debe de ser remunerada de manera justa. Aquí lo que se pide es que las personas encargadas de esta pues sean personas conscientes, que dejen el egoísmo de lado, porque esto puede llevar a expropiar bienes sin necesidad de un bien común. La lección menciona la sección menciona acerca de la agricultura, donde se nos dice que en ocasiones una persona tiene demasiados bienes, hectáreas, parcelas grandes, y ocurre que esta persona no trabaja la tierra de manera adecuada, produciendo poco cultivo, y esto es contrario a la situación que vive la comunidad en cuestión, en el aspecto de que esta comunidad estaría pasando hambre. Aquí lo que quiere hacer mención es de que en la medida de nuestras posibilidades pongamos nuestra propiedad privada al servicio de nuestros demás hermanos. El dueño de todas estas parcelas puede llegar a un acuerdo con la comunidad para que trabajen sus tierras, y ya cuando se cultiven se dé una repartición justa de los bienes obtenidos. Termina el capítulo de la economía diciéndonos que como cristianos tenemos que dar testimonio del evangelio en este campo de nuestra vida. Si se preguntan cómo, mi respuesta o mi opinión es que la manera de de dar testimonio es dejando el conformismo, porque esto implica una actitud de nosotros en vísperas al progreso, y eso abarca muchas áreas o muchos compromisos. Por ejemplo, el primero implica formarnos, capacitarnos para que nosotros tengamos un progreso, para darles mejores condiciones de vida a nuestra familia, e incluso contribuir mejor a la sociedad. Para ejemplificar esto de una mejor manera, pues ¿qué pasa mucho en la sociedad? Que muchos dicen quiero poner mi negocio, pero son palabras al aire, porque no se sientan a planearlo, no se sientan a ver la mejor manera de desarrollarlo. Y muchas veces lo que dicen también es voy a seguir trabajando para un día poner mi negocio, pero resulta que en este trabajo ellos no buscan cubrir mejores puestos que le ayuden a llegar a esta meta. Por eso, si me preguntan cómo podemos dar testimonio del evangelio en la vida económica, es dejando el conformismo. Pasamos al capítulo 4, la vida en la comunidad política.
Comienza diciéndonos que los cambios que se vienen dando en la sociedad deberán impactar o impactarán en la vida política de las comunidades, y esto es una consecuencia del progreso, del desarrollo social, cultural y económico de la sociedad. Esta transformación debe de impactar en los derechos de la persona, puesto que con el progreso las personas deberían de ser más conscientes de su participación en la vida social. Entonces es cuando las personas empiezan a involucrarse en la vida política de su comunidad. Independientemente si la persona es consciente o no, se debe de garantizarse el derecho a la política para todas las personas, incluidas las minorías. De esta política consciente de las personas se debe de fomentar la justicia, benevolencia y el servicio al bien común. Cuando pasa esto, se dice que tenemos una política auténticamente humana. Debemos comprender que la Iglesia desaprueba todas las políticas que reprimen los derechos de las personas. La política, como los demás aspectos de la vida del hombre, debe de ayudar al progreso. La elección dice debe de ordenarse al mismo progreso. Es decir, yo voy a hacer política, yo voy a tomar decisiones, yo voy a dialogar con la comunidad con la finalidad de que la comunidad tenga progreso. Un progreso que ayude no nomás a la comunidad, sino a cada uno de sus miembros. El ejemplo que da la lección me gusta porque dice que independientemente de todas las habilidades, capacidades que tenga una comunidad, siempre se van a presentar limitantes que impiden el progreso. Por lo que esta comunidad está en la necesidad de entablar diálogos con otras comunidades para continuar con el progreso. Y al mismo tiempo estas comunidades con las que se están hablando tienen que ver por su progreso. Entonces es cuando se dialoga, se negocia por el bien común, ya no de una comunidad, sino de varias. Es cuando se recurre a la política. Y esto es lo que me gustó, este ejemplo fue lo que me gustó de esta lección, porque para mí pensar en aquel tiempo, porque no entendía por qué la Iglesia menciona que la política es muy importante, tan importante que habla de ella en una de sus constituciones. Y es aquí, con este ejemplo, cuando comprendo lo que es la política. En el punto en que las comunidades empiezan a dialogar por el bien común, para un progreso de todos, es cuando surgen las comunidades políticas. Debemos comprender qué son o cuál es su fin. Lo primero, ¿por qué surgen las comunidades políticas? Porque el diálogo entre muchas personas es complicado. Más aún, la toma de decisiones entre muchas personas es complicado. A veces nos cuesta llegar a un acuerdo con otra persona. Ahora imagínense 100,000 personas tomando una decisión. Por esa razón, se tiene que crear una asociación, un grupo dentro de la comunidad, para que sean ellos quienes llevan las ideas, los pensamientos, los intereses de la comunidad a dichos diálogos, a dichas negociaciones. Dicho de otra forma, las comunidades o grupos políticos deben de ver por el bien común de su comunidad. Para que se pueda lograr esto, es necesario que la política se funde en la naturaleza humana, porque de otra manera no se va a ver por el bien común. Es necesario que otra vez se deje el egoísmo. Otro aspecto que debemos entender de la política es que muchas veces surgirán acuerdos o reglas para que el progreso continúe. Si tomamos el ejemplo de las comunidades, a lo mejor una comunidad tiene que cultivar y la otra comunidad tiene que cosechar. Si se rompen o si una comunidad no cumple con el acuerdo, el progreso se ve frenado. Por esta cuestión surgen comunidades o grupos de personas de orden jurídico que van a ver por el cumplimiento de estos acuerdos. Este orden jurídico debe de velar por el bien de la comunidad. También es entendible que
Este orden jurídico no solamente ve por los acuerdos que se lleguen entre comunidades, sino también debe de ver por las leyes, normas, acuerdos internos de la comunidad. Cabe destacar que todas estas normas deben de estar ordenadas a la ética y a la moral. Para terminar la lección, nos dice que la participación es deber de todos, tanto de los gobernantes como de ciudadanos. Claro está que cada uno participa de manera diferentes, pero ambas se deben de respetar. El ciudadano debe de expresar su pensar, sus ideas, respetando y tolerando las ideas de los demás. Por otro lado, el gobernante debe de escuchar y sobre todo actuar por el bien común. También se menciona que la autoridad jurídica tiene que apegarse a las leyes, acuerdos y normas que se establezcan en la comunidad, viendo a favor del progreso. Con esto terminamos la lección, hermanos. Luz y sal. Hasta luego. Agradecemos al Señor por estos minutos de reflexión.